entonces aparato digestivo. Desde ya, si ustedes recuerdan, el aparato digestivo se va a formar a partir de la capa germinativa endodérmica, ¿sí? Aquí ustedes están viendo lo que es el disco embrionario. Este disco embrionario está formado por 3 capas germinativas, ¿no es cierto? Una capa superficial que sería el ectodermo. Por debajo estaría, ¿qué capita? Mesodermo, que les estoy haciendo de rojo. Y el endodermo estaría prácticamente revistiendo toda la parte ventral del disco embrionario. Esta parte estaría en contacto con el saco vitelino, ¿no ve? Todo esto es lo de azul, es endodermo, ¿sí? Entonces, para la formación de lo que es el tubo digestivo, como pueden ver en la imagen, el embrión empieza a plegarse en sentido céfalo-caudal y lateral. Al plegarse, como todo esto es endodermo, va introduciendo adentro de él todo este tejido endodérmico, ¿sí? Y no solamente el tejido endodérmico, sino también, fíjense, gran parte del saco vitelino, formando de esa manera un tubo ciego que va desde la membrana bucofaringeal hasta la membrana cloacal, a lo que denominamos como tubo digestivo, ¿sí? Entonces el tubo digestivo se va a formar por la invaginación del endodermo adentro del embrión, y después se va a diferenciar en 3 porciones: intestino anterior, intestino medio y el intestino posterior. Vean que el intestino medio se comunica con esta pequeña porción de saco vitelino que ha quedado de manera extraembrionaria a través de un conducto. Este conducto se denomina conducto vitelino, o también llamado ónfalo-mesentérico. ¿Listo? Entonces tiene los 2 nombres. No olviden entonces que el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través de un conducto. El conducto vitelino, o también denominado ónfalo-mesentérico. Normalmente, después, este conducto vitelino tiene que desaparecer por completo, ¿sí? Pero si quedara un pequeño resto, esto va a formar lo que es el divertículo de Meckel, que no sé si en anatomía les han hablado al respecto. ¿Qué es entonces el divertículo de Meckel? Es una pequeña porción del conducto vitelino, o también llamado ónfalo-mesentérico, que ha quedado. Es un pequeño resto de este conducto. ¿Por qué la importancia de esto? Porque se ha visto de que cuando el paciente de manera patológica, porque no es normal que tengamos el divertículo de Meckel, si de manera patológica el paciente tiene su divertículo de Meckel, en algún momento de su vida en el paciente puede dar lugar a un cuadro bien parecido a una apendicitis, que muchas veces se confunde. A veces el paciente es internado para ser operado con el diagnóstico de apendicitis, y resulta que el momento en que se hace ya la incisión todo, el apéndice está rosadito, está sanito. Entonces, ¿en qué hay que pensar? En que pueda tratarse de un divertículo de Meckel. ¿Listo? De ahí la importancia. Clínicamente, laboratorialmente, es bien parecido a la apendicitis, por eso se puede confundir fácilmente. El mismo paciente nos va a referir sintomatología como de una apendicitis, pero si han ingresado a quirófano y no encuentran nada en apéndice, pues hay que pensar en un divertículo de Meckel. ¿Listo? De ahí su importancia de ese conducto vitelino, o también llamado conducto ónfalo-mesentérico. Ahora, primitivamente, el intestino se diferencia en 4 segmentos, ¿ya? Intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio y el posterior, primitivamente, ¿sí? Entonces tenemos aquí el intestino faríngeo, intestino anterior, medio y posterior.
Veamos cuáles son los límites de este intestino primitivo. El intestino faríngeo va a ir desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Todo eso es intestino faríngeo. Intestino anterior va a ir desde el divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático, o de manera mucho más precisa podríamos decir hasta la desembocadura del colédoco. Si se les pregunta, por ejemplo, cuáles son los límites del intestino anterior primitivo, ustedes dirían desde el divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático. Está perfecto. Pero también pueden decir desde el divertículo respiratorio hasta la desembocadura del colédoco. Es más, este último dato es mucho más preciso. ¿Listo? Intestino medio, por lo tanto, va a ser desde el esbozo hepático o la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y el intestino posterior será el tercio izquierdo del colon transverso hasta el ano. ¿Listo? Todo eso es intestino, pero primitivo. Luego, una vez que aparecieron los intestinos o se formaron los intestinos, aparecen los mesenterios, que son una doble capita de serosa y que se diferencian en dos tipos de mesenterios. Todo esto de aquí es el mesenterio dorsal, así se llama porque está como que uniendo las vísceras a la pared corporal dorsal, por eso decimos mesenterio dorsal. Y estas dos pequeñas porciones sería el mesenterio ventral, porque está uniendo a la pared ventral, ¿sí? La víscera a la pared ventral. Y este mesenterio ventral, como pueden ver, está dividido en dos pequeños segmentos por la presencia del hígado. ¿Listo? Ahora, hablando de los mesenterios, aquí nos dicen de que dependiendo qué órgano esté uniendo a la pared corporal posterior, recibe diferente denominativo. Por ejemplo, el mesenterio dorsal que une la cara posterior del estómago más la cara posterior del esófago en su porción terminal, todo este mesenterio dorsal se denomina mesogastrio dorsal. O tal vez en anatomía les han dicho también como epiplón mayor, o si quieren aumento mayor. Tiene esos tres nombres. Ahora, el mesenterio dorsal que une la cara posterior del duodeno a la pared corporal posterior se denomina mesoduodeno dorsal. ¿Sí? El mesenterio dorsal que une las asas de intestino delgado a la pared corporal dorsal se denomina mesenterio propiamente dicho. ¿Ya? Mesenterio propiamente dicho. El mesenterio que une el colon a la pared corporal posterior se denominará mesocolon dorsal. El mesenterio dorsal que une el apéndice a la pared corporal dorsal será mesoapéndice. El mesenterio que va a unir la parte del recto a la pared corporal dorsal, ¿qué se llamaría? Mesorrecto, ¿sí? Ahora, estos mesenterios, tanto el dorsal como el ventral, como es una doble capita de serosa, en medio va a tener vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. ¿Listo? Está bien esto, ¿no es cierto? El mesenterio dorsal. Ahora, el mesenterio ventral, les dije que tenía dos porciones. Una porción que va a unir la cara anterior del esófago en su porción terminal, más toda la cara anterior del estómago va a unir al hígado. Y esto se va a denominar epiplón menor o, si quieren, aumento menor. El mesenterio ventral que va a unir el hígado a la pared corporal ventral se va a denominar ligamento falciforme. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los mesenterios. Mesenterio dorsal y mesenterio ventral. Ahora,
Aproximadamente a la 5ª semana de vida del embrión, ya nosotros dividimos el aparato digestivo como intestino anterior, medio y posterior. O sea, de manera definitiva, el intestino se va a diferenciar solamente en 3, que es así como seguramente en anatomía les han enseñado, como intestino anterior, medio y posterior. Porque lo que vimos hace un rato era primitivamente. Pero definitivamente el intestino solo se diferencia en 3, anterior, medio y posterior. ¿Listo? ¿Cuáles son los límites? Prácticamente son casi los mismos. La única diferencia va a estar en lo que es el intestino anterior, porque ahora, intestino anterior, vamos a considerar desde la membrana bucofaringea hasta el esbozo hepático o la desembocadura del coledo. Hasta ahí va a ser intestino anterior definitivo. Intestino medio definitivo va a ser desde el esbozo hepático o la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y el posterior va a ser tercio izquierdo del colon transverso hasta el ano. ¿Listo? Eso es de manera definitiva. Bien, empezaremos a hablar entonces de cada uno de los intestinos. Si hablamos del intestino anterior, hemos dicho que el anterior empieza desde la membrana bucofaringea. Aquí ya comentarles de que la membrana bucofaringea, como también la cloacal, están formadas solamente por 2 capas del disco trilaminal, o sea, las que llevan la E para que no se olviden. Tanto la membrana bucofaringea como la cloacal tienen 2 capitas, ectodermo y endodermo, no hay mesodermo. ¿Listo? Otra cosa que también habría que recordar aquí es que la membrana bucofaringea se va a permeabilizar cuando el embrión tiene 4 semanitas. O sea, la boca ya es permeable cuando tenemos 4 semanas de gestación. En cambio, el ano se va a permeabilizar cuando el embrión tiene 7 semanas de gestación. ¿Listo? Primero se permeabiliza la boca a las 4 semanas. Después se permeabiliza el ano a las 7 semanas. ¿Ya? Y ambas tienen ectodermo y endodermo, 2 capitas. Ahora, porque después de la boca viene el esófago, ¿no es cierto? Esta parte que es el esófago. Y de esto ya habíamos hablado en un anterior capítulo que era el respiratorio. Acuérdense que habíamos dicho que a nivel de lo que es el intestino anterior, en su pared ventral se formaba un pequeño divertículo que dijimos que es el divertículo respiratorio, que de inicio mantiene una amplia comunicación con el aparato digestivo, pero después hemos visto que a nivel de esta comunicación aparecían 2 repliegues tráqueo-esofágicos, que después estos repliegues se fusionaron y formaron un tabique que se llama tráqueo-esofágico. Es un tabique que divide y hace que la parte respiratoria quede en la porción ventral y la parte digestiva quede en la porción dorsal. Entonces, esta parte es el esófago, ¿sí? Si nosotros al esófago lo dividimos en 3 porciones, ¿sí? Estas 2 primeras porciones, o sea, los 2/3 superiores, es músculo estriado y está inervado por el nervio vago. En cambio, el tercio inferior es músculo liso y va a estar inervado por el plexo espláncnico. ¿Ya? Eso es todo lo que nos están hablando referente al esófago. Después del esófago, ¿qué viene? El estómago. Aquí pueden ustedes ver la imagen del estómago. El estómago inicialmente es así, es un tubo dilatado, pero con una dirección vertical, paradito está, ¿sí? Después este estómago, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener 2 tipos de rotación. Cuando el estómago es un tubo dilatado, ¿sí? En el lado izquierdo está inervando el vago izquierdo y en el lado derecho del estómago está el vago derecho. Este estómago hace 2 tipos de rotación, una rotación en sentido longitudinal, y cuando hace esa rotación en sentido longitudinal, el vago izquierdo va a ir a inervar toda la cara anterior del estómago y el derecho va a ir a inervar toda la cara posterior del estómago. ¿Listo?
Un otro tipo de rotación que realiza el estómago es en sentido antero-posterior. Y con esa rotación, ¿qué va a suceder? Se va a empezar a formar lo que vienen a ser las curvaturas del estómago. Curvatura menor, curvatura mayor. Pero además, con esa rotación en sentido antero-posterior, también esta parte, la parte cefálica, podríamos decir, del estómago, se va a ir hacia abajo y a la izquierda, y esta parte caudal hacia arriba y hacia la derecha. Por eso que normalmente nuestro estómago está en esta posición. ¿Listo? Aquí nuevamente nos están recordando que el estómago está prácticamente sujeto a la pared corporal dorsal a través del mesogastrio dorsal, epiplón mayor o si quieren aumento mayor. Y está como sujeto a la pared corporal ventral, por la parte ventral, a lo que viene a ser el epiplón menor. ¿Listo? Ahora, el estómago, cuando hace una rotación en sentido longitudinal, cuando el estómago entonces realiza una rotación en sentido longitudinal, va a formar dos repliegues. Repliegue gastroesplénico, que va a ir del estómago al vaso, y el repliegue espleno-renal, que va a ir del vaso a los riñones. ¿Listo? Entonces, cuando hace esa rotación en sentido longitudinal el estómago, pues se forman ahí esos dos repliegues, gastroesplénico y espleno-renal. También aquí estamos viendo lo siguiente. Nos dicen que cuando tiene esa rotación en sentido antero-posterior, ahí también se va a formar lo que es el famoso delantal, les han debido decir en anatomía, ¿no ven? Que es el epiplón mayor, que de principio, como pueden ver, está constituido por dos hojas, que después estas dos hojitas se van a fusionar, van a constituir una sola estructura, que se va a prácticamente pegar a la pared anterior del colon transverso. Esto es el colon transverso. Prácticamente este epiplón mayor viene, como dice su nombre, parece un delantal delante de nuestras vísceras, ¿no? Se delante de los intestinos. Aquí algo interesante que nos están comentando. Nos dicen que el mesenterio ventral, que sería esto y esto, se forma a partir del tabique transverso. Fíjense que aquí, esto que está medio de un color medio morado, es el diafragma. En el diafragma hay una porción muscular que se llama tabique transverso, ya que está por acá, por donde está el hígado. Dice que este tabique transverso se va a empezar a adelgazar y va a formar el peritoneo que envuelve al hígado, y va a formar además el aumento menor y el ligamento falciforme. Entonces, ¿de dónde se forma el peritoneo del hígado, el aumento menor y el ligamento falciforme? A partir de un adelgazamiento del tabique transverso. Ya no se olviden. Ahora, aquí nos están hablando de lo siguiente. Nos dicen que a nivel del borde libre del ligamento falciforme, esto es el ligamento falciforme, este es su borde libre. ¿Qué vamos a encontrar aquí en el borde libre de este ligamento falciforme? La vena umbilical. Pero recuerden que esta vena umbilical después se va a obliterar, se va a cerrar. ¿Y qué va a formar? El ligamento redondo del hígado. ¿No es cierto? En anatomía, yo que me acuerdo, siempre les preguntan en su examen. No sé si han dado de esta parte. ¿Les ha preguntado? No nos preguntaron, pero ya dimos justamente de hígado. Bueno, entonces, en el borde libre del ligamento falciforme encontramos la vena umbilical, que se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado. En el borde libre del aumento menor, aquí vamos a encontrar la famosa tríada portal, que también les han debido hablar en anatomía. ¿Cómo está formada esta tríada? Por el colédoco, la vena porta y la arteria hepática.
y seguramente les han desarrollado más, incluso referente al famoso hiato de Winslow y de cómo está formado, sus relaciones y demás. Anatómicamente les dan eso, ¿verdad? Ahora, después del estómago viene lo que es el duodeno. Yo les había dicho que el estómago de inicio es una porción dilatada, así, ¿no es cierto? Y este estómago se continúa con el duodeno. Como verán, el duodeno de inicio es un tubo recto, pero con las rotaciones que ha sucedido en el estómago, este tubo recto al final adquiere la forma de una C por las rotaciones del estómago, ¿sí? Y este duodeno nos dicen de que la mitad superior corresponde al intestino anterior y la mitad inferior del duodeno corresponde al intestino medio, o sea, corresponde a los dos tipos de intestino. ¿Y cuál es el límite? Hemos dicho la desembocadura del colédoco. Por eso también que el duodeno recibe una doble irrigación. La parte superior proveniente del intestino anterior, ¿sí?, que estaría irrigado por la arteria celíaca, y la parte inferior por la mesentérica superior. El hígado. Bueno, para la formación del hígado, desde el hígado se forma, nos dicen, a más o menos la mitad de la tercera semana. Lo primero que de aquí aparece es un conducto grueso que se llama de principio conducto hepático, en cuya parte terminal se forma el esbozo hepático. En ese esbozo del hígado van a aparecer cordones hepáticos, venas vitelinas y umbilicales, que son los encargados de formar lo que son los sinusoides hepáticos. Además, también por parte del tabique transverso que está aquí arriba, en la parte superior del hígado, que está formando parte del diafragma, también se dice de que van a proliferar las células de este tabique y van a constituir lo que son las células hematopoyéticas, porque no olviden que el hígado de inicio es quien forma las células sanguíneas, porque después quien se encarga definitivamente de esto es la médula ósea, pero inicialmente es el hígado. Entonces, las células del mesodermo de este tabique transverso van a formar las células hematopoyéticas del hígado, las células de Kupffer y las células de tejido conectivo. Estos seguramente ya les han hablado en histología, ¿no ven? Y la parte del colédoco, la vesícula biliar y el conducto cístico, ¿cómo ocurre? Nos dicen que aquí, si bien de principio se formó a partir de una evaginación del endodermo proveniente del duodeno, dije que se formó un conducto bastante gruesito, ¿no es cierto? Así. Después, ¿qué pasa? Que este conducto en su parte inferior se va como que a adelgazar, va a formar el colédoco, y a partir de este colédoco también va a haber una evaginación del endodermo de este colédoco, que va a formar el cístico y la vesícula biliar. Y de esa manera se va a formar todo lo que viene a constituir el sistema hepatobiliar. ¿Listo? Ahora, hace un rato habíamos dicho que a partir del tabique transverso se formaba todo el peritoneo que recubre el hígado, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el tabique transverso? Aquí, en esta parte que es el diafragma. Hemos dicho que ese tabique transverso se adelgaza y forma el peritoneo del hígado, forma el omento menor y el ligamento falciforme, ¿se acuerdan? Vean que en esta porción donde está el hígado en contacto con el diafragma no hay peritoneo. El peritoneo está en el resto, pero en esa área no. Por eso que a esa área del hígado donde no hay peritoneo, esta imagen es como si estuviéramos viendo de arriba el hígado, hemos separado del diafragma y aquí queda un área desnuda donde no hay peritoneo. Por eso se le llama área desnuda del hígado, ¿sí? En esta área desnuda del hígado, como limitando esta área desnuda, vamos a tener estos repliegues, estos repliegues de aquí, que sería repliegue coronario anterior, el repliegue coronario posterior, y en las partes laterales va a formar los ligamentos triangulares derecho y el izquierdo, ¿sí?
Yo creo que en este tema les va a ayudar mucho el hecho de que ya hayan visto la parte anatómica, ¿no ve? Muy poca diferencia va a haber. A la 10ª semana, ¿qué va a pasar? Se dice que el hígado, a la 10ª semana, prácticamente tiene un peso bastante importante porque para las 10 semanas el hígado se hace bastante grande y se dice que el 10% del peso total que tiene el fetito corresponde al hígado. O sea, es bastante grande el hígado. Y además también empieza ya su función hematopoyética. Después, en el momento del nacimiento, el hígado es como que vuelve a su tamaño normal y solo representa el 5% de su peso total del feto. Y además, a las 12 semanas nos dicen que ya empieza la formación de bilis, que es su función principal que tendría, ¿sí? El páncreas. Bueno, esto es el estómago, que de principio era vertical. Esto también es el duodeno, que también era un tubo recto, pero con las rotaciones del estómago dijimos que el duodeno adquiere la forma de una C. Inicialmente, escuchen bien, aquí se forma un pequeño esbozo pancreático ventral y este sería el esbozo pancreático dorsal, ¿sí? Con las rotaciones del estómago, ¿qué va a pasar? Que este esbozo pancreático ventral va a ir por detrás del duodeno y se va a colocar por debajo del esbozo pancreático dorsal. Entre ambos van a formar lo que es la cabeza del páncreas y solo el esbozo pancreático dorsal formará además el cuerpo y la cola. ¿Listo? Aquí un detalle que quiero que consideren bien es el hecho de que cuando se ha formado el esbozo pancreático ventral y dorsal, cuando este esbozo pancreático ventral pasa y se coloca debajo del dorsal, lo tiene que hacer por detrás del duodeno. Ese dato es muy importante para que me entiendan cuando estemos viendo patologías. ¿Listo? Una vez así formada el páncreas, entonces este páncreas tiene 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Además tiene 2 conductos importantes: conducto principal o de Wirsung, que sería este de aquí, y el conducto accesorio de Santorini. El principal o de Wirsung, junto con el colédoco, va a desembocar en la carúncula mayor y el de Santorini en la carúncula menor, ¿sí? Además, también aquí nos están comentando de que cuando el bebé tiene ya 5 meses de gestación, es cuando el páncreas ya empieza a producir insulina. ¿Listo? Hablemos ahora del intestino medio. ¿De dónde a dónde iba el medio definitivo? Desde la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Eso, muy bien. Desde la desembocadura del colédoco, o si quieren también desde el esbozo hepático, hasta los 2/3 derechos del colon transverso, ¿sí? Aquí nos están comentando nuevamente de que la irrigación por parte del intestino medio va a ser dado por la arteria mesentérica, y nuevamente nos están repitiendo el hecho de que el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino, o también llamado ónfalo mesentérico. ¿Listo? Y por otro lado, están dividiendo al intestino medio en 2 ramas, una rama cefálica y una rama caudal. Fácil de ubicarse. La rama cefálica va a estar formada por la mitad inferior del duodeno, todo lo que es el ieyuno y una parte del ilio. Esa es la rama cefálica. Y la rama caudal va a estar formada por la última parte del ilio, el ciego, el apéndice, colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. ¿Listo? Esto es súper importante respecto a lo que viene a ser la hernia fisiológica. La hernia fisiológica, cuando se forma, es a las 6 semanas de gestación.
Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esta etapa de hernia fisiológica, ¿sí? ¿Qué sucede a las 6 semanas de gestación? Habíamos dicho que el hígado está bastante grande. Las asas de intestino crecen rápidamente, lo que hace que el abdomen quede pequeño y aumente la presión, lo que va a provocar la salida de las vísceras a través del anillo umbilical hacia lo que es el cordón umbilical, y va a formar una pequeña bolsita con las vísceras, como están viendo aquí. Esto es la hernia fisiológica, ¿sí? Que contiene las vísceras que han salido del abdomen y se han introducido en el cordón umbilical, pero es una hernia fisiológica, quiere decir transitoria. Esto ha pasado a las 6 semanas. A las 10 semanas es como que después el hígado va a volver a su tamaño normal, el riñoncito también va a regresionar, va a haber una disminución, ¿no?, del crecimiento del hígado y va a aumentar el tamaño del abdomen. Por eso, si ustedes se fijan en los recién nacidos, si a un recién nacido lo ponen de espaldita, recostado de espaldita, van a ver cómo su abdomen hasta las partes laterales se distribuye. Por eso le dicen que tiene un abdomen de batracio, o sea, abdomen de sapito, porque su abdomen es bastante grande, ¿sí? Y esto ha ocurrido ya para las 10 semanas, donde ha regresionado el riñón, el hígado también ha vuelto a su tamaño normal y el abdomen ha crecido. Con eso, ¿qué va a pasar? Ya hay más espacio en el abdomen, entonces las vísceras retornan al abdomen a las 10 semanas y a las 12 semanas desaparece la hernia fisiológica. ¿Listo? Aquí nos están hablando sobre la rotación del intestino medio. Normalmente el intestino medio hace una rotación de 270 grados, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj, porque las manecillas del reloj es en este sentido, ¿no ven? Así. En sentido contrario, sería así, 270 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Cuando las vísceras están fuera del abdomen, realiza una rotación de 180 grados. Y cuando regresa en la parte interna, hace una rotación de 90 grados, que sumando 180 más 90, tenemos los 270. ¿Listo? Entonces no olviden que la rotación normal del intestino medio son 270 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Bueno, aquí nos están hablando de los mesenterios de las asas intestinales, que habíamos dicho que se denomina mesenterio propiamente dicho, ¿no es cierto? Nos dicen que el mesenterio propiamente dicho es como que está dando su vueltita alrededor de lo que es la arteria mesentérica superior. ¿Quiénes tienen un mesenterio libre? El yeyuno, el ilion, el mesocolon transverso, el mesoapéndice, mesosigmoides y el mesorrecto. Intestino posterior, que habíamos dicho que va desde la parte del tercio izquierdo del colon transverso hasta el ano, ¿sí? Aquí nos están recordando de que la membrana cloacal está formado solamente por 2 capitas. Y la bucal también, ¿cuál era? Las dos con E, ¿no ve? Ectodermo, endodermo, ¿sí? Eso nos están volviendo a recordar aquí. Y además también nos dicen de que podría haber anormalidades a nivel de esta membrana cloacal que estén relacionados con una alteración a nivel de este tabique urorectal, como que vamos a ver después. Y aquí nos hablan del recto, nos dicen que el recto tiene una porción inferior y una superior que va a estar irrigada por la arteria rectal, inferior y la arteria rectal superior. ¿Listo? Bueno, esto ya habíamos visto en respiratorio, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que se llamaba estos? Atresia. La atresia es un fondo de saco ciego. Esto es la fístula, cuando hay un conducto que comunica 2 órganos, ¿sí? Pero aquí nos están hablando de atresia esofágica y dice con o sin fístula.
¿Listo? Bueno, ya habíamos visto esto que se debía a una malformación a nivel del tabique que tráqueo esofágico, ¿sí? Y aquí nos hablan de la estenosis esofágica, que nos dicen lo más frecuente es que sea en el tercio distal, aquí. Y esta estenosis se puede producir porque de principio en el esófago, como es como un cordón macizo, que después se recanaliza. Entonces, la estenosis esofágica nos dicen que puede ser una falla en esa recanalización, donde no se ha recanalizado bien y ha quedado estrecho. O puede ser una falla relacionada con la vascularización también. Si en esa zona no hay una vascularización adecuada, esta se empieza a estenosar. ¿Listo? Y también nos están hablando de los diferentes tipos de hernia hiatal congénita. Esto es lo normal. El esófago en realidad de inicio es corto, pero después se empieza a prolongar y hace que el estómago pase al abdomen, porque inicialmente el estómago estaba en el tórax. Cuando se ha prolongado el esófago, ha hecho que baje por debajo del diafragma y quede en el abdomen. A veces en este crecimiento del esófago puede estar el problema también, porque fíjense que aquí no ha desarrollado adecuadamente, ha quedado corto, por lo que una parte del estómago ha quedado en el tórax y la mayor parte en el abdomen. O puede ocurrir que el esófago sí ha crecido adecuadamente, pero aquí ha quedado un orificio mal cerrado a nivel del diafragma, lo que ha hecho que parte del estómago pase al tórax también. Esto habitualmente sucede por diferencia de presiones, porque en el abdomen hay mayor presión que a nivel del tórax, y eso hace que a veces las vísceras tengan esa tendencia. Cuando hay una falla en la formación del diafragma, hay esa tendencia de que las vísceras abdominales vayan hacia el tórax. Ahí estaríamos hablando de la hernia hiatal deslizante y de la paraesofágica. La estenosis pilórica, bueno, esto se denomina, esta parte sería, ¿no?, donde el píloro está estenosado. Y aquí, ¿qué va a presentar el paciente? Va a presentar vómitos explosivos, ¿sí? Habitualmente, cuando el vómito es de otro origen, primero que tenemos náuseas y después tenemos las arcadas y luego vomitamos, ¿no ven? En este caso no hay arcadas, no hay nada, directamente sale, por eso dice vómito explosivo. Y esto puede suceder en una estenosis pilórica, y él dice que habitualmente esta estenosis ya se manifiesta entre los 3 a 5 días después de que ha nacido el bebé, y pues también un caso, una causa de estenosis pilórica dice que es cuando al neonato se lo medica con eritromicina. Como un efecto colateral ocasiona una estenosis del píloro. De ahí que la eritromicina estaría contraindicado en los neonatos. Anomalías del hígado y de la vesícula. Aquí ustedes están viendo un hígado con mayor cantidad de lóbulos del normal. Aquí están viendo una vesícula biliar duplicada. Lo interesante de estas patologías es que nos dicen que el paciente es asintomático. Por lo tanto, no hay alteración en la función de estos órganos, que me parece interesante. Atresia biliar extrahepática. Seguramente en anatomía les han hablado de una vía biliar extrahepática e intrahepática. Aquí vamos a hablar de las alteraciones en ambas situaciones. En la extrahepática nos dicen que, bueno, esta extrahepática es de mayor riesgo que la intrahepática. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el 15 al 20% de los pacientes pueden tener a nivel proximal, nos dicen, de los conductos permeables, y esto se puede terminar de resolver este cuadro con cirugía, ¿sí? Pero si no se corrige quirúrgicamente, el paciente puede llegar a fallecer, o incluso hay pacientes que necesitan trasplante hepático, o sea, tiene riesgo de muerte. En cambio, el intrahepático, que es este, miren, esto es con un medio de contraste que está mostrando la imagen del intrahepático. Este más bien es de un curso más benigno. Esto se puede resolver solamente con un tratamiento. Y habitualmente nos dice que esto ocurre por
procesos infecciosos que podía haber presentado el paciente. Pero a comparación del extrahepático, este tiene un curso benigno. En cambio, el otro puede llegar a la mortalidad del paciente. Y aquí, ¿quién me puede decir qué ha pasado aquí? Páncreas anular. ¿Qué habrá pasado? Como que ya les he explicado del páncreas. El giro que hace en vez de hacerlo por detrás, lo hace por delante. Exactamente. Así está el duodeno. Se supone que el esbozo pancreático ventral tenía que ir por detrás y acomodarse debajo del esbozo pancreático dorsal. Pero no ha ido por detrás, ha venido por delante y el dorsal está por detrás, así que los dos forman un anillo constrictor a nivel de lo que es el duodeno, a lo que llamamos como páncreas anular. Hace unas 2 gestiones atrás hemos presentado un caso clínico en el auditorio de un niño de La Paz con este problema de páncreas anular. No es tan raro, les diré, la patología. Y bueno, para poder entenderle bien esta patología, no debemos olvidar que el esbozo pancreático ventral tiene que ir por detrás del duodeno. Pero si va por delante, entonces aquí sí se va a presentar el páncreas anular, ¿sí? También nos están hablando del tejido pancreático accesorio. Quiere decir tejido pancreático extra, que puede estar ubicado en diferentes lugares, como por ejemplo a nivel del esófago, del estómago, incluso si el paciente tuviera un divertículo de Meckel, podría también tener ahí un tejido pancreático accesorio. En cuanto a los mesenterios, nos dicen que esta última parte del colon ascendente no tiene mesenterio que lo una a la pared corporal, es suelto, por lo que esta partecita tiene esa tendencia a volvularse, a torcerse. De ahí que aquí están viendo esta volvulación, ¿sí? Porque como no tiene mesenterio que lo sujete, es fácil a que se llene de gases o contenido con masa fecal y se pueda torcer y formar un vólvulo. En este caso, ¿qué ha pasado? Fíjense que prácticamente lo que es el colon, el marco colónico, resulta que está por detrás del estómago y las asas de intestino que deberían estar aquí en la parte media entre el marco colónico quedan por detrás del colon ascendente. ¿Y esto a qué se debe? A una mal rotación del intestino medio. ¿Listo? Bueno, ónfalocele. Aquí es importante hacer la diferencia entre un ónfalocele y una gastrosquisis, porque ambos son protrusión de vísceras hacia afuera. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en la imagen ya están viendo que en el ónfalocele las vísceras han salido a través del anillo umbilical y están siendo recubiertos por una membrana que es el amnios, ¿sí? Este caso de ónfalocele además nos dice que es un caso mucho más de más riesgo que la gastrosquisis, porque en estos casos se ha visto que los pacientes, además de tener ónfalocele, se complican con malformaciones cardíacas, que pueden un 50%, con defectos del tubo neural en un 40% y un 15% se relaciona también con anormalidades cromosómicas, ¿sí? Y hay riesgo de muerte del paciente. ¿Listo? Hay una mortalidad del 25%, imagínense. En cambio, la gastrosquisis también es protrusión de vísceras hacia afuera, ¿sí? Pero no protruye a través del anillo umbilical, sino de la parte lateral de las paredes corporales. Esto se sucede porque no ha habido un cierre perfecto de la pared abdominal. Ha quedado una pequeña abertura que por diferencia de presiones ha protruido hacia afuera a través de esta pequeña porción donde ha habido la falla. Se dice que lo más frecuente es a la derecha del cordón umbilical, como están viendo en la imagen, pero también puede ser al lado izquierdo del cordón umbilical. Lo bueno tal vez de esta patología es que esta no se asocia a malformaciones congénitas y tampoco corre riesgo la vida del paciente, sino que en este caso más bien el paciente es como un cuadro benigno, que le haces la cirugía y ahí terminó todo, digamos. ¿Listo? En ambas situaciones, tanto en el ónfalocele como también
en la gastrosquisis, les comento que hace años atrás, ¿qué se hacía? El mismo ginecobstetra que recibía al bebé con estos cuadros, introducía las vísceras adentro de su abdomen y lo suturaba ese rato. Pero de ahí a un tiempo ocurre que el niño hacía obstrucciones intestinales, bridas, adherencias y se complicaba y había que volver a operar. De ahí que ahora lo que se hace es no introducir manualmente las vísceras, sino cubrir con hay una especie de bolsita plástica transparente que se llama silo. Y aquí tiene como un pequeño ganchito. Se cubre con el silo, se fija aquí a la pared abdominal el silo y el ganchito se va recorriendo día tras día. Y esa pequeña presión que ejerce hace que las vísceras solitas ingresen a la cavidad abdominal y se acomoden de manera fisiológica. Una vez que se ha logrado ya que se introduzcan todas las vísceras, ahí suturamos y no hay más complicaciones. En ambas situaciones se resuelve así. Ya no se hace como antes, que manualmente se introducía y se suturaba. Ahora, de manera fisiológica, se hace que las vísceras retornen y ellas solitas se acomodan. ¿Listo? Entonces, de esa manera resolvemos ahora estos cuadros. Lleva tiempo, pero vale la pena porque tiene muy buenos resultados. Aquí están viendo ustedes algunas alteraciones a nivel de este famoso conducto que hemos dicho que se llama conducto vitelino o también llamado ónfalo-mesentérico. Pueden tener tres malformaciones. Una de ellas que se llama ligamento vitelino, donde la parte proximal de este conducto queda permeable y solo la parte distal es como que se oblitera y forma un ligamento que es el ligamento vitelino. También puede haber la presencia de un quiste vitelino, donde la parte proximal y la distal del conducto vitelino se ha obliterado, pero la parte media ha formado un quiste, que sería el quiste vitelino. Y este es el más interesante, donde no ha habido obliteración de todo el conducto vitelino o también llamado ónfalo-mesentérico. Entonces, aquí va a formar una fístula de comunicación entre el intestino medio y el ombligo. Por lo tanto, este paciente puede eliminar materia fecal a través del ombligo. ¿Sí? Entonces tenemos las tres patologías. Y además también podríamos hablar de esto que hemos dicho que es el divertículo de Meckel, cuando queda una pequeña porción de este conducto vitelino. Y que la verdad parece un pequeño apéndice también, ¿no es cierto? Tal vez por eso mismo, como tienen la misma estructura, probablemente por ese mismo motivo también la clínica, el laboratorio, todo sea bien parecido. Bueno, los defectos en la rotación intestinal. No olviden que hemos dicho que el intestino va a realizar una rotación de 270 grados, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si el sentido es más bien como las manecillas del reloj y de 90 grados, va a pasar esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el marco colónico va a ser el primero en envolver al abdomen y se va a acomodar al lado izquierdo. Y las asas de intestino delgado van a ser las últimas en ingresar y se van a acomodar al lado derecho. ¿Sí? Eso porque ha habido una rotación de 90 grados, pero en sentido de las manecillas del reloj. Bueno, aquí también, ¿qué puede pasar si ocurre eso? También puede pasar de que el estómago y el duodeno se acomoda por delante del colon transverso, aunque las asas de intestino delgado están dentro de este marco colónico. Y allá nos están hablando de lo que es la duplicación de las asas intestinales y formación de quistes. Que aquí nos dicen que esta duplicación de las asas, como también formación de quistes, puede pasar en todo lo largo del tubo digestivo. Y que además pueden ir acompañados de patologías como ónfalocele, gastrosquisis, ano imperforado, atresia intestinal. Bueno, nos están hablando ahora de aquí de atresia y estenosis intestinales, ¿sí? Pero algo que quisiera que remarquemos dentro de las atresias es esta atresia en cáscara de manzana.
No sé si alguna vez ustedes han pelado la manzana sin romper la cascarita. A medida que van pelando se va formando un rulito, ¿no es cierto? Y mire, se parece a eso, ¿sí? Aquí nos dicen que el segmento proximal del IE1 es corto y el mesenterio es normal, entonces se empieza a enrular alrededor de este IE1 corto y forma lo que viene a ser la atresia en forma de cáscara de manzana. ¿Listo? Aquí vemos otras anomalías, pero ya a nivel de intestino posterior. Miren, hay una comunicación entre la parte digestiva, que es el recto, y la parte urinaria. ¿Qué se llama cuando hay un conducto de comunicación? Una fístula. No olviden, las fístulas son aquellos conductos que comunican un órgano con otro a través de un conductito, ¿no ven? En este caso sería fístula urorectal. Aquí tenemos otro tipo de fístula. Miren, está comunicando el recto con la vagina. Entonces, ¿qué fístula va a ser? Recto vaginal, ¿sí? Habitualmente estas fístulas van acompañando a lo que es el ano imperforado, porque el ano imperforado es bien raro que sea solamente imperforación anal. La gran mayoría de las veces va acompañado de estas fístulas. Por eso que cuando uno reestructura la parte urinaria y gástrica del paciente, si tiene un ano imperforado hay que hacer un estudio completo, ver si no tiene este tipo de alteraciones. Y habitualmente cuando lo tiene, empezamos corrigiendo estas alteraciones y después recién la parte del ano, ¿sí? Entonces es un tratamiento más prolongado. Y dice que estas anormalidades podrían estar relacionadas con una alteración a nivel de este tabique, que es el tabique urorectal. ¿Listo? Bueno, del ano imperforado, lo que les decía. ¿Cuándo se perforaba el ano? A las 7 semanas. Y está formado, hemos dicho, por dos membranitas. ¿Cuáles son? Ectodermo por fuera y endodermo por dentro. Entonces va a romper recién a las 7 semanas y, como les dije hace un momento, puede ir asociada de otras patologías, ¿sí? Y esa imagen corresponde a lo que es el Chagas congénito o enfermedad de Hirschsprung. Y esto se produce, ¿por qué? Porque no hay ganglios parasimpáticos en las paredes de esta porción del colon, lo que hace que la materia fecal se acumule en esa región y empiece a distender las paredes del intestino, a lo que llamamos megacolon congénito. Dice que en un 80% de los pacientes el megacolon sucede a nivel de colon sigmoides, un 10 a 20% a nivel del colon transverso, el ascendente, y un 3% a nivel de todo el colon. Y eso es todo. Largo, ¿no? El capítulo.